Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno Jesús Yáñez Vázquez y pertenezco al grupo 511 en la materia de estadística. La pregunta es, en un asilo los encargados desean saber cuál es el rango de edades entre su población. Por eso deciden tomar una pequeña muestra de 92 personas. Basándonos en los números que nos dieron, hice esta tabla. Ahí está los números de clases, son 8, los límites, las fronteras, el número total de muestras, 92. La frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, la frecuencia gradual, la frecuencia acumulativa gradual, al igual que la porcentual. Todos los datos vienen aquí en esta tabla. Vamos a acercar un poco más para que sea mejor. Bueno, basándonos en los datos de la tabla hice las siguientes gráficas. Primero hice el histograma. Aquí podemos ver que la clase 1 es representada con el color rosa y las líneas, que son en total 2 personas. Luego sigue la clase 2, que son 7, la clase 3, que son 14, 4, que son 27, 5, que son 22, 6, que son 10, 7, que son 6 personas y la octava, que son 4 personas. Aquí se ve las marcas para que se puedan diferenciar, ya que si este fuera blanco y negro, pues no se podría diferenciar el color, pero aquí está. También los números que tenemos para el eje X y para el eje Y. Bueno, también hice un polígono de frecuencias. Al igual aquí vienen las cuántas personas, también aquí vienen los con lo que marcamos el eje X y el eje Y y el eje X, los puntos señalados que son los mismos de aquí, pero aquí están en barras y aquí solo son puntos. Estas pequeñas líneas es la moda, la mediana, que veremos en otro eh, gráfica que hice. Ahora sigue la ojiva. Aquí marcamos igual el eje Y, el eje X, número total de personas. Para tomar los datos de que son 2, 9, 23, 50, 72, 82, 88 y 92. Eso lo saqué de la tabla de la siguiente columna. FX. Aquí se puede apreciar. Esos datos son los mismos que están en mi ojiva. Bueno, también por último hice la gráfica de círculo o de pastel. Aquí está igual las marcas de clase, que son las mismas que en la tabla que en el histograma, son las mismas marcas. Aquí está el porcentaje y a qué grados están. Aquí abajo se pueden ver las marcas, clase 1, clase 2, clase 5, hasta la clase 8. Todos los datos que ocupé para hacer estas gráficas fueron sacadas de mi tabla de frecuencias. Todos los datos fueron sacados de aquí. Para sacar lo que es la moda, la mediana, la moda y la media, que está representada en mi polígono de frecuencias, son estos puntos. Aquí están las operaciones que se hicieron. Luego para todas estas operaciones que podemos ver aquí, en estas tres, fueron utilizadas para sacar estos resultados. Todos estos resultados son los mismos que se encuentran aquí.
Bueno, teniendo todas estas operaciones, nos pudimos dar cuenta que sumando esto, que ya es la última parte de esta gráfica, esta columna, la última, nos pudimos dar cuenta que el total es este que se encuentra aquí, pero este se divide entre 92 y entonces nos daría uno de 36.50. Este dato nos va a servir para descubrir la desvianza estándar, que es la que viene a continuación. El dato que encontramos anteriormente fue utilizado y se le sacó la raíz, lo cual nos dio 6.04. Utilizando este dato pudimos descubrir cuál es el intervalo. Aquí están las operaciones del intervalo igual de la desvianza. El intervalo nos dio que las edades normales o comunes están entre 73 años y 61, bueno, es 73.47 y 61.39. Pero pues esas edades no se pueden tener, así que sería 73 y 61, dejando fuera los decimales. Ahora, con esto nos pudimos dar cuenta que 9 de 92 personas están por abajo de la edad normal, 73 de 92 personas están en la edad normal y 10 de 92 personas están por encima de la edad normal. Si lo queremos ver porcentualmente, 9.77 están por abajo de la edad normal, 79.32 están por la edad normal y 10.86 están por arriba de la edad normal. Ahora bien, la solución que yo le encuentro a la problemática que ellos tenían es que 73 personas de 92, que es toda su población, están dentro de una edad normal. Tienen 10 personas que se encuentran por encima de la edad normal y tienen 9 personas que se encuentran por abajo de la edad normal. Aquí también están los datos que utilizamos, el número de muestras que fue de 92, el número de clases que fueron 8, el dato mayor que nos dieron que fue menor que fue 52 y el dato mayor que fue de 83, al igual que la amplitud que fue de 3.9. Todos estos datos nos ayudaron a hacer pues las gráficas que son las que se presentan. Y bueno, aquí se encuentran las operaciones también. Todas las operaciones que se ocuparon para hacer la tabla, aquí se encuentran. Bueno, pero ¿qué diferencia existe entre los datos simples y los datos agrupados por intervalo? Se conoce como datos agrupados aquellos que tienen como característica principal la frecuencia con que se presentan, es decir, aquellos que se encuentren contados y clasificados. Por otro lado, los datos no agrupados serán aquellos que carezcan de frecuencia, ya sea porque no se encuentra contabilizada o clasificada. Me gustaría señalar que las medidas de tendencia central, media, moda y mediana y las medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, entre otras, se calculan de diferente manera cuando se trata de datos agrupados y de datos no agrupados. Bien, ¿y qué tipo de datos se pueden analizar con datos simples? Pues están los números enteros que nos sirven para representar números enteros, los números reales que nos sirven para representar pues los números reales, las cadenas de caracteres que nos permiten trabajar con cadenas de caracteres y los valores lógicos que nos permiten trabajar con valores lógicos. ¿Qué tipos de datos se pueden analizar con datos agrupados por intervalos? Los datos agrupados son aquellos datos que pertenecen a un tamaño de muestra mayor a 20 o más elementos, por lo que para ser analizados requieren ser agrupados en clases a partir de ciertas características. Su objetivo es resumir la información. También se agrupan en intervalos cuando las variables son continuas. En este caso se realiza una tabla de frecuencias con datos agrupados, así como la que nosotros realizamos. Los datos se agrupan en intervalos llamados clases y a estos intervalos los que se les asigna su frecuencia según les corresponda. Bien, ¿qué representa un histograma? Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras de la superficie. Cada barra es proporcional a las frecuencias de los valores representados. Nosotros hicimos una, que sería esta. Este es el histograma que nosotros sacamos de nuestra tabla de frecuencias. ¿Qué representa un polígono de frecuencias?
Un polígono de frecuencia es el nombre que recibe una clase del gráfico que se trae a partir de un histograma de frecuencias. Estos histogramas se emplean en columnas verticales para reflejar las frecuencias. El polígono de frecuencias es realizado uniendo los puntos de mayor altura de estas columnas. Por ejemplo, nosotros hicimos primero este histograma y de ahí sacamos nuestro polígono de frecuencias, que vendría siendo este. Este polígono de frecuencias se hizo con la ayuda de nuestro histograma. ¿Qué representa una gráfica circular? Bueno, pues las gráficas circulares se dividen en sectores. Cada uno muestra el tamaño de un fragmento de información relacionado. Los gráficos circulares suelen utilizarse para mostrar tamaños relativos de partes de un todo. Por ejemplo, nosotros hicimos este, donde se ve como el círculo se ve segmentado. Y también se ve en los grados y el porcentaje que representa cada uno. Bien, viendo todas las gráficas que ya vimos, ¿cuáles son sus diferencias? Existen muchos tipos de gráficas, generalmente aplicadas unas a otra función de lo que se pretende representar o simplemente de la preferencia del autor. Por ejemplo, las gráficas de barras se usan para clases sin una relación cuantitativa, los histogramas que son barras verticales unidas por su relación numérica, en el eje X van las clases y en el eje Y van las frecuencias, están los pictogramas que representan magnitudes con formas, las gráficas de Pascal que son datos cuantitativos y que el círculo se parte en porcentajes. También se encuentra el polígono de frecuencias, que al igual es una distribución de frecuencias unidas por puntos, etcétera. Dando otros ejemplos de gráficas, pues podrían estar, como ya la mencioné, la gráfica de barras, la de línea, la gráfica circular, la gráfica de dispersión, gráfica de áreas, gráficas de barras agrupadas, gráficas de pirámides, ya los pictogramas ya mencionados, etcétera. Todas estas son utilizadas según la preferencia de quien las vaya a utilizar y también para que se vayan a utilizar. Bueno, pues bien, ¿qué es una medida de tendencia central? La medida de tendencia central, parámetro de tendencia central o medida de descentralización es un número ubicado hacia el centro de las distribuciones de los valores de una serie de observaciones en la que se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Bueno, ¿qué es una medida descriptiva? Las medidas descriptivas son valores numéricos que resumen la información contenida en un conjunto de datos. Las medidas descriptivas pueden calcularse a partir de los datos de una muestra o los datos de una población. Bien, ¿qué diferencia existe entre la media para datos simples y para datos agrupados por intervalos? Para obtener la media aritmética en datos no agrupados, se debe multiplicar la marca de clase por su frecuencia absoluta, luego dividir la suma por el total de datos, sumar cada variable y dividir esta suma por el total de datos. Para obtener la media aritmética en datos agrupados por intervalos, se debe multiplicar la marca de clase por su frecuencia absoluta en cada intervalo, luego dividir la suma obtenida por el total de datos, sumar cada variable y dividir esta suma por el total de datos. ¿Qué diferencia existe entre la moda para datos simples y para datos agrupados por intervalos? Si fuesen datos no agrupados, fácilmente diríamos que la moda es el dato que más se repite sin realizar ningún cálculo ni operación matemática, pero para datos agrupados ocuparemos esta fórmula. Esta es la fórmula que se utiliza para los datos agrupados. ¿Qué diferencia existe entre la desviación estándar para datos simples y para datos agrupados por intervalos? Bueno, pues la desviación estándar o desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones. La desviación estándar se representa por este signo. La desviación estándar agrupada es la dispersión promedio de todos los puntos de los datos alrededor de su media grupal. No es la media general, es un promedio ponderado de la desviación estándar de cada grupo. ¿Qué elementos se usan para realizar el histograma en datos agrupados por intervalos? Bueno, pues los datos que se ocuparon para hacer el histograma fueron en el eje X los límites y en el eje Y la frecuencia absoluta. ¿Qué elementos se usan para realizar el polígono de frecuencias en datos agrupados por intervalos? Bueno, pues los datos que se ocuparon para realizar el polígono de frecuencias fueron para el eje X frecuencia absoluta y para el eje Y la marca de clase. Bueno, y como último, ¿qué elementos se utilizan para realizar la gráfica circular en datos agrupados por intervalos? Bueno, pues se necesitan los datos de frecuencia relativa acumulada porcentual y la frecuencia relativa acumulada en grados. Con esto concluiría mi trabajo. Espero haber servido para poder entender mejor lo que es la tabla de frecuencia, las gráficas y la desviación estándar. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Bye.